Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Aquí muy bien acompañada hoy en formato entrevista, porque tengo el honor y la suerte de estar acompañada de una gran mujer, madre, amiga, además durante muchos años, porque nos conocemos desde que nuestros hijos eran muy pequeñitos, y la considero una mujer muy valiente, muy decidida, a la vez generosa, porque está aquí dando nuestro tiempo para dar también su punto de vista, su experiencia en este mundo que hoy hablaremos de autismo severo. Y bueno, hablamos del autismo severo porque también hace años el autismo severo era un camino tortuoso y complicado, pero ahora, gracias a los avances, a las conexiones con las redes sociales, todo esto ha mejorado. Bueno, bienvenida, Virginia. Muchísimas gracias por estar aquí. Te lo agradezco de verdad de corazón. Nada, es un placer siempre hablar contigo, ya lo sabes. Bueno, pues nada, para las personas que no te conocen, ¿quién es Virginia? Bueno, yo soy madre, tengo dos hijos y hablamos sobre todo de Isabel. Tengo una hija con 26 años que fue diagnosticada de autismo severo cuando tenía casi 8 años, porque Isabel es oral y bueno, la verdad es que hasta que tuve diagnóstico, pues qué maleducada está, qué consentida. Fue un camino difícil. Bueno, fue un camino difícil. Nunca ha sido fácil. Ujú. Ahí estamos, ¿no? Ojalá, como tú dices, hubiésemos vivido hace 20 años el tema de las redes y habríamos tomado pues otras iniciativas. Pero bueno, Sí, la sí, vida nos ha llevado hasta aquí exacto. y es lo que importa. Bueno, pues muchas gracias. Sí, y conozco además bueno, nuestros hijos además compartían espacio, íbamos juntos al parque, a alguna otra actividad. Sí, ¿Recuerdas que una vez fuimos juntas al circo por primera vez? sí, al Circo Nuestros hijos Raluí, al al Circo circo Raluí, Salud. al que continuamos yendo con Y, Isabel todos los y años. tengo una foto aquí, ay, no se verá, a ver, vale, es que tengo una foto aquí de nuestros hijos, no sé si se verá. ¿Recuerdas esta foto en Oye, el nena, parque ah, ostras, de cuando eran pequeñitos? recuerdo el día perfectamente. O sea, la verdad que, bueno, además como era un circo tan acogedor, tan pequeñito, Sí, a partir de ahí Isabel conoció a Luisito Raluí, que ya falleció y durante muchos años estuvimos yendo exacto. con Isabel al Circo Raluí. La verdad que, Jolín, para todos los que nos ven y que tienen hijos pequeñitos, el tiempo pasa volando. O Tiempo pasa sea, volando. pasa tan rápido que no hay un minuto que perder. Exacto. Esto es algo que para los padres es muy importante, ¿no? Que a veces nos preocupamos en vez de ocuparnos de lo que podemos hacer en este momento. Sí que es verdad que cuando hay un duelo también hay que transitarlo y eso requiere un poco de tiempo, ¿no? Ujú. Pero sí que es importante es eso, pues cuanto antes la aceptación de la situación y preguntarte un poco qué es lo mejor que puedes hacer en cada momento. Mira, Y sí, perdona, dime, eh, dime. mm, igual sale el tema, Sí, lo fuimos a Madrid, a, sí, a madres, la reunión que hubo de madres en el autismo. Desde entonces reitero que aunque sea autismo severo, porque yo pensaba que de un autismo severo no se podía salir, y yo porque también. realmente los que nos hicieron, esperas que me entran mensajes, los que nos hicieron creer esto eran los que nos asesoraban sobre nuestros hijos, médicos, psiquiatras, o sea, pensábamos que eran así y bueno, era un desgaste continuo manejar su rigidez. Pero ahora que hemos comprobado que el autismo severo a base de trabajo se sale, o sea, no se sale del autismo, pero Se mejora. se cambia la rigidez, se cambian hábitos. O sea, es que hoy en mis stories he colgado algo, no sé si lo has visto, No, que es no me ha dado tiempo, que pero merece no. la pena trabajar, bueno, trabajar de poner límites a estar toda la vida
detrás de ellos, porque estaremos toda la vida cuando es autismo severo. Entonces merece la y más. Cuando son niños es mucho más fácil. Es mucho más fácil que cuando Luego, son luego adultos entraremos y tal. en lo que estoy trabajando con Isabel, Exacto. de los reflejos primitivos. Sí, Ojalá lo hubiese hecho, y pero yo es que vamos a también. ver que un pediatra no me dice, Isabel no tiene integrado el Yo tengo reflejo tónico que no asimétrico lo del codo. sabían, quizás no lo sabían. ¿Cómo no Estas lo sabían? cosas. Si esto se estudia en medicina. Por eso nos preguntaban, ¿a qué edad gateó tu hijo? Exacto, Esa pregunta nos la hacían, pero sin embargo no nos decían que era porque si igual no había puesto bien los pies, no había integrado el reflejo, y esto yo me he enterado de mayor. O sea exacto. Es que hay cosas que no sabían, o sea, y es que que incluso no sabíamos nosotras. que no Los sabíamos médicos nosotras, esta sabían lo de los reflejos información. primitivos. Exacto, es que antes no había ni información de libros ni de cosas, de conocimientos que ahora está como mucho más abierto, mucho más ampliado. Ahora ya, gracias también pues a esto, al área de conocimiento, puedes conectarte y para buscar esa información. Hay otras madres también pioneras que también han estado experimentando. Tenemos ahora también a Nadia Cornau, que lleva mucho tiempo y también da mucha formación. También tenemos el de vuelo de Dani, que también trabaja con el autismo y también está dando grandes resultados. Y a nuestra amiga Clara, que iba a venir hoy y no ha podido entrar, y que también está trabajando, al igual que tú, el tema de reflejos primitivos, y yo también he empezado. O sea, realmente es algo Lo fabuloso. que pasa es que no solamente, por ejemplo, no sé si sigues la cuenta de Zaida, de Brave Family, No, luego me la das. bueno, que tiene La un ponemos aquí en hijo el podcast. con autismo severo y, por ejemplo, yo creo que él tiene integrado los reflejos primitivos, pero él tiene otro problema de pandas, de PANS, o sea, Ah, que me refiero que hay muchas cosas el autismo, integradas, ¿no? el autismo existe, pero cuando es severo tenemos que ir a la causa de lo que hace que nuestros hijos parezca que tengan más crisis, más rabietas, no, algo les está molestando, algo nos Exacto. están comunicando y es lo que tenemos que entender. Y los médicos lo que hacían cuando había una crisis era Medicarlos. medicarlos Y y eso no nosotras, lleva a nada. y nosotras confiábamos. Qué pena, Confiamos. Dios mío, de verdad. Bueno, no se puede hacer Exacto. nada con lo que no se ha hecho. Al final hemos pasado por una experiencia, nos hemos dado cuenta de que ese camino nos ha llevado a donde estamos ahora y desde aquí ahora estamos mirando qué otras posibilidades hay, pues eso, haciendo los reflejos primitivos y otras cosas y tal. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que eres madre con un hijo de autismo? Porque claro, tienes otro hijo mayor, ¿no? O sea, ¿qué pasó de cuando tú tuviste madre de tu hijo a luego encontrarte con el caso de tu hija con autismo? Mira, Josan mi hijo se llama Josan, fue tan fácil, o sea, era tan fácil ser madre, porque ni para los deberes, o sea, él estudió en el Anglo American School y al revés, él me enseñaba a mí, no, mamá, esto se pronuncia así, o sea, no, vamos, cuando tuve a Isabel, realmente dije, madre mía, qué complicado es esto, porque había una rigidez y yo pensaba que era que se parecía a su padre, porque su padre es muy orgulloso. O sea, su padre cuando se enfadaba, bueno, vamos, que no se desenfadaba, era yo quien tenía que ceder. Y yo pensaba que Isabel había sacado pues ese orgullo. ¿Y qué va? Era rigidez. Y Dios mío, qué complicadas las noches, porque Isabel era muy llorona, no dormía. Todos iban a dormir y yo me quedaba con ella. Ojalá, yo se lo dije al médico, al pediatra que lo tenía en un altar, al pediatra de Isabel, porque fue el que descubrió la diabetes de mi hijo. O sea, no sé si sabes que José es diabético Sí, y con 10 años yo le dije al doctor, doctor, mi hijo se bebe una botella de litro de agua seguida, como anécdota, porque era junio, y me dijo, uy, no me gusta nada. Y efectivamente le hice una tira de orina y estaba casi a 1000 de azúcar, una barbaridad, vamos, podía haber entrado en coma. Mi hijo debutó como diabético y se dio cuenta este doctor, ¿no? Y cuando le hablaba de Isabel, porque le di el pecho 2 años, me decía, es que está muy enmadrada. sí, porque es como que no Pero, acaban de ver un pero, poco por dónde van los tiros. O sea, pero, Loli, las madres tenemos un sexto sentido, o exacto, sea, eso sí una te lo doy la razón. intuición que los médicos no pueden pasar por alto. O sea, no lo pueden pasar por alto si tú dices que crees que a tu hijo le pasa algo.
Y al además final, que a mí me lo sí, corroboraban en la guardería. Pues imagínate, hasta los 8 años que fui al CESMIC, o sea, yo estuve yendo a San Juan de Dios a una psicóloga durante 3 años y al final le dije, oiga, yo dejo de venir aquí porque íbamos al mediodía, era horroroso. Y nada, que Isabel sí, tenía un trauma por la separación de sus padres. ¿Qué trauma ni qué trauma? Si en la primera visita, Albert Tourné, el psicólogo, dijo que estaba dentro del espectro autista. Y a partir de ahí, pues como todas las madres, exacto, sí, hizo musicoterapia, logopeda, de estuvo en todo. estuvo en un logopeda, creo que año y medio, a 60 euros la visita, y desde el principio mi hija Isabel no evolucionó nada. Y al final me dice la logopeda, mira, no puedo hacer nada por tu hija. Después de año y medio, me lo podía haber dicho el primer día. Yo creo que también tiene que haber más honestidad porque el autismo es un sacacuartos de mucha gente sin conciencia terrible. Sí, yo aquí quiero decirte una cosa. Primero, también decir a la audiencia que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que tiene la misma edad, pero al ser los niños normalmente no sé por qué, o lo ven más claro porque es más evidente en niños que en niñas, entonces lo diagnosticaron más pronto, ¿no? Bueno, no nos dieron diagnóstico en sí, porque eso también lo explico en el libro, que al principio no te dan un diagnóstico, te dicen en el aspecto autista, ¿vale? Trastorno generalizado del desarrollo en el aspecto autista, pero sí que es verdad que en las niñas es más difícil, entre comillas, porque se enmascara, ¿no? El masking este que tal, porque pasan, en tu caso, tu hija hablaba y era como más difícil de diagnosticar en un principio. Y eso está, sí que lo hablan en varios libros, pero al final es lo que Pero tú cuando, dices, el cuando hablan prestar tu del atención. Loli, eh, perdón, sí, pero perdona. es más, en un TA1 sí que es más difícil de diagnosticar, pero en un autismo severo, o sea, cuando ya tu hija tiene 5 años y ves que no evoluciona, o sea, es que yo sabía que Isabel tenía algo, no Tenía sabía algo, que era autismo, pero pero vamos. cuesta más. Mm. Mm, Bueno, diferente, en un profesional no, porque cuando la vio un profesional, la Alberto, vio. en la primera visita, dijo, es que tu hija es autista. Vamos a ver, ¿de qué sirve un diagnóstico? Un poco te quita la culpa de decir, mira, no se baja del coche porque es autista, porque vamos a ver, a veces horas para que se bajara del coche. Y entonces, a veces le decía un tono de voz y bajaba. Y yo decía, madre mía, ese tono de voz es el que le va, pero no, luego no bajaba. Y realmente es muy, muy complicado Complicado. manejar la rigidez, ¿no? En el Sí, manejar columpio, la rigidez. acuérdate, en el columpio cuando coincidíamos, si estaba Era un Alex, no se problema. quería bajar, si estaba Isabel, no se quería bajar. Eran los dos, Bueno, uno para otro. y cuando se bajaba el Alex o cogía tierra y salía disparado, o sea, el escapismo con el que has El vivido tú, escapismo. lo durísimo que es, Dios mío, o sea, guau, Sí, es guau, guau, complicado. lo que hemos pasado y lo que nos queda, o sea, pero bueno, Sí, ojalá Dios nos dé salud, ¿no? para estar con ellos mucho tiempo. Bueno, quería comentar que si tuvieras que decir una cosa, ¿qué te ha enseñado tu hijo desde que, digamos que, ¿cómo diría? Bueno, tu hija, en el sentido este de que no sabías que, o sea, por ejemplo, yo en el caso, a ver si me explico bien con esta pregunta. Al final nuestros hijos, yo por ejemplo lo que veo es que a mí me ha enseñado que gracias a su autismo, pues a mí al final me ha hecho una persona pues más fuerte, más resiliente, me ha hecho sacar una fuerza interior que no sabía que tenía, ¿no? Y gracias a ella, quizás he podido al final pues hacer ciertas formaciones y crear este proyecto pues, del podcast y del máster y tal con la intención de poder ayudar a más personas que están también en el camino. En tu caso, Bueno, ¿cómo lo has yo, vivido? yo vengo de una historia muy complicada, o sea, me refiero que ya me tuve que hacer fuerte mucho antes y sin embargo a mí Isabel continuamente me está enseñando cosas, ¿no? Y lo que más me gusta de ella es que no todo es tan complicado. Creo que lo hacemos todo mucho más complicadas nosotros Sí, que los autistas. Eh, es tan sencillo, o sea, Isabel es tan feliz con tan poco
Y lo que me gustaría transmitir a las mamás, sobre todo, es que no tienen que llevar a sus hijos a su terreno. Nosotros tenemos que ir al terreno de ellos y entonces es más fácil. Todo fluye. Cuando tú vas a... No queramos convertirlos. Y hay una cuenta, bueno, no quiero decirlo porque igual esta mamá se molesta, pero bueno, sí hay una cuenta que es de un niño que la mamá dice, no, es que a mí me gusta tenerlo todo ordenado y como me gusta tenerlo todo ordenado, pues bueno, no me voy a reprimir y quiero tenerlo todo ordenado. Esto es tan complicado, me refiero que es más fácil ceder y es como luchar contra una corriente. Al final tienes que dejarte arrastrar por ella y no te vas a ahogar. Exacto. Arrástrate con ella y verás cómo ese desgaste que tienes intentando que ponga las cosas aquí, que no sé qué, sí que hay que ponerle límites, pero hay cosas que, porque yo lo diga, tiene que ser así. No. Eh, Intenta acercarte a tu hijo y ver cómo es, y es que para mi hija todo es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, fuimos al otorrino el lunes. Isabel iba diciéndole a todo el mundo, hola, ¿cómo te llamas? Si no le contestaban, decía, tú te llamas Pepe. Ver esto en una mujer de 26 años, pues bueno, toca. A mí me acompañaba ese día su padre, ¿no? Entonces, su padre me dice, está nerviosita, ¿eh? La niña está nerviosita. Y al revés, estaba feliz. Entonces, si nosotros nos incomodamos por cómo se comporta nuestra hija, lo vamos a pasar mal. Entonces, oye, ¿por qué no hablar con la gente? Porque yo he ido al Consum, Loli, Sí, al él ha supermercado entrado, tenemos pero Isabel cerca. ha entrado conmigo y dice, Bona tarda, gente. Y si no contestan, lo dice gritando, Bona tarda, gente, porque la gente va a su bola. Y entonces, Exacto. ostras, tú, ¿qué importa que te miren? Yo lo de las miradas hace mucho tiempo que no me importa, o sea, porque no te aporta nada. Entonces, quien te aporta es tu hija. Y si tu hija se siente feliz, yo le intento decir, Isabel, cuando entres, di buen día y ya está. No quieras saber la vida de la persona. ¿Cómo te llamas? ¿Y te has tirado un pedo? Isabel, es muy Y es escatológica. muy natural, o sea, es que realmente a veces es verdad que ellos no tienen filtros. Entonces, en el caso de tu hija es más evidente porque al tener lenguaje es como que es más expresiva y puede decirlo, ¿no? En el caso de mi hijo es solamente cuando está, pues que sonríe, lo que va, o sea, es como más, él se le nota enseguida si está bien o está mal por su Claro, expresión y ya está, y entonces siempre es como muy cariñoso, o sea. Ayer tuvimos un problema porque no se encontraba bien y estuve en médico y es que cuando nos vio ya, ya sonríe, ya está bien, ya está, ¿me entiendes? Está contento. Cuando no está bien, pues ya se le nota y cuando está enfadado también, porque además estos chicos notan mucho lo que son los gestos, ¿no? Además, el cambio de expresión, algo que realmente para otra persona es más complicado de entender. Estos chicos tienen una sensibilidad para entender lo que la otra persona a lo mejor no te expresa con palabras. Ellos tienen un sexto sentido para eso. O claro. sea, Sí, en que no sepan expresarlo, entienden que hay algo más detrás que a lo mejor no está expresado. claro. Que sí, Es que sí, vamos a ver, completamente. él es oral, pero no sé, es maravilloso que pueda expresar me duele aquí, pero mi hija le dice me duele aquí, pero el médico le toca en otro sitio y dice y aquí también, y aquí también, y aquí también. Entonces no tienes Entonces, la seguridad. entonces es como si no dijera nada. Pero bueno, son unos niños que efectivamente tienen una empatía, o sea, captan la empatía enseguida, ¿no? Exacto. Entonces, Y saben con quién se tienen que ir y con quién no. Yo creo que ahí notan o la energía o lo que dices tú, la empatía, porque van a tirar más hacia unas personas hacia otras. Y realmente las personas que demuestren ese cariño, siempre van a ir más hacia ellas que no hacia otras personas que sean más, no sé, o más, bueno, diferentes, más serias o que tengan otro carácter, ¿no? Pero es verdad que ellos lo notan muchísimo. mira, hay una cosa que Isabel en el colegio, una cocinera le dio un helado y me dice, no me gusta, me ha dado un helado derretido, como que a Isabel,
esa señora se lo había dado a ella, a los demás el polo estaba duro y a ella me lo ha dado derretido. Y entonces, pues yo, bueno, con Isabel tengo mucha complicidad y, bueno, hablo de hace años, ¿no? Sigo teniendo esa complicidad, pero me refiero que iba al colegio cuando me contó, pues eso, que a ella le habían dado un polo derretido y a los demás duro. O sea, que la verdad que tenemos unos hijos increíbles. Pero me gustaría, ahora que he empezado con Isabel, bueno, Sí, hablamos después. ya sabes que yo me enrollo como una persiana. Sí, bueno, no te preocupes. Yo, a ver, si ahora, por ejemplo, imagínate que nos escuchan familias que acaban de iniciar hace poco, pues, este camino del autismo. ¿Qué te hubiese gustado escuchar? Porque hemos dicho cosas ya, pero ¿qué te hubiese Vamos a ver, gustado escuchar en ese mira, momento cuando recibiste el diagnóstico? vamos a ver. Primero, que se puede trabajar para mejorar el grado. O sea, no se cura el autismo, pero se mejoran. Isabel podría estar ya leyendo y escribiendo, podría estar haciéndolo si, por ejemplo, tuviese integrado ella, en su caso, el reflejo asimétrico del cuello. O sea, no lo tiene integrado. ¿Y cómo sé que no lo tiene integrado? Yo le decía a los médicos, mi hija le gusta mucho ver la batuca, porque es verdad, la batuca esta que bailamos, Ejercicio, sí, vamos, es del año 2005, imagínate, 20 años viendo la batuca, pero ella le gustaba verla y yo me ponía con ella a bailar, pero era incapaz. ¿Y por qué era incapaz? Porque Isabel no sabe cruzar la mano. O sea, si le digo tócate la mano y la pierna, lo hace la misma mano con el pie. No sabe no cruzarlo. sabe hacer el movimiento contrario, ¿no? No sabe cruzarlo. Y entonces, ¿qué hace? Se pone los zapatos siempre del revés. Por mucho que yo le explique, mire Isabel, el dedo gordo, no, es imposible hasta que no integre el El reflejo reflejo. asimétrico del cuello. Bueno, la verdad que... ¿y cómo se integran? Haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios que llevamos, yo Pero, también llevo ya 3 semanas, casi un mes. Lo que pasa que, claro, en mi caso, claro, yo nada más que estoy con Alex el fin de semana, entonces es complicado, pero estoy súper contenta de cómo se la ha tomado, de lo colaborador que está. O sea, cómo colabora cada semana. Le digo, venga, primero la gimnasia. Yo le digo, vamos a hacer gimnasia. Ya le he preparado cada día, le pongo algo nuevo, le añado algo nuevo. Y la verdad que se porta súper bien y colaboran todo. O sea, realmente no pone pegas a que no quiere hacer. Yo digo, vamos a hacer gimnasia, luego vamos a hacer los juegos y luego ya vamos a comer y a ver la película. O sea, lo acepta todo súper bien y colabora un montón. Y ya te digo, cada vez una cosita más diferente, ¿sabes? Le añado más ejercicios o... bueno, pero mira, los reflejos se integran desde fuera para el Sí, sistema nervioso central y luego algo básico que yo recomiendo a todo el mundo, el Centro Ángel de Tomatís en Madrid, ujú, porque el tomatís es muy importante porque el cambio va desde dentro. Son unos auriculares, por aquí oyes por el oído y por aquí es un auricular óseo, ¿no? Y entonces ayuda a modificar, bueno, de hecho, me voy por los cerros de Úbeda. Hace 3 semanas estuve de urgencias con Isabel, le hicieron un TAC porque me llevé un susto. Isabel como que no podía hablar, ¿no? Decía Nuria Fer y no podía acabar de decir Nuria Fergo. Y esto es porque Tomatís, digo yo, aprendió a canalizar diferentes sonidos agudos, graves, y ahora mi hija habla mejor, canta mejor. O sea que creo Tomatís imprescindible. Ahora, que es durísimo, sí. 90 Hombre, minutos es un trabajo que tienes que hacer. escuchando a Mozart y cantos gregorianos, pero es que es imprescindible para la evolución madurativa del cerebro. Si son niños pequeños, madre mía, es que madre mía, lo que yo llevaré gastado en Isabel, pero ojalá lo hubiese hecho antes, pero es que lo que hubiese hecho ya no puedo hacer nada. Ahora lo estoy haciendo. Pero da igual, o sea, no es lo que hayas hecho antes, es lo que puedes hacer en este momento, ahora. O sea, oye, pues de tu médico, tu pediatra o tu terapeuta no ve que se puede hacer, búscate otro. O sea, es lo que decías antes del sexto sentido. Yo creo que es muy importante cuando tú o la persona que te lleva no es
la que digamos que estás contenta, búscate otro. Búscate otro porque ese sexto sentido te va a llevar en una búsqueda para llevar a la persona más adecuada que va a llevar a tu hijo a mejores resultados. Y Pero al bueno, final es encontrar no, no solamente eso. Mira, yo para empezar con Maricruz Domínguez, que es una profesional como la copa de un pino, o sea, que ya lleva muchos años trabajando con niños con unas mejoras impresionantes. Entonces, para empezar, tuve que buscar un entrenador para que me ayudara, porque yo no podía manejar a Isabel para hacer los ejercicios, porque son unos ejercicios físicos, no los movimientos rítmicos. O si es sea, otra cosa. integrar los reflejos primitivos. Entonces estuve con un chico maravilloso, Bruno, que vino a ayudarme, pero desde que Bruno no está, porque al final digo, por él no podía, a veces yo no podía, bueno, al final me he implicado yo y cuando se implican los padres, Eso es así. a cuando está con un terapeuta. Entonces, ahora, el esfuerzo, con 62 años, tener que agacharme, hacer el macaco, la croqueta, me cuesta un montón, pero veo que ella evoluciona mucho más. O sea, los padres, los principales terapeutas, Exacto. ver mejoras, ¿no? O sea, Es que al final nadie mejor que un padre o una madre conoce a su hijo y sabe lo que le puede venir bien y cómo llevarlo para que sea más fácil, pues hacer, además esa conexión, ¿no? No sé, tú has visto, bueno, tú también comentaste algún vídeo de tu hija, pero yo, por ejemplo, hace poco puse uno del abrazo, que es el ejercicio este del abrazo de oso. abrazo O del sea, oso. cualquiera que ve esa foto, o sea, no me digas a mí que no hay conexión y además qué momento tan bonito de compartir, de hacerlo, no es más que he puesto uno o dos, porque no vas a estar todo el día poniendo, pero me refiero que se crea un vínculo muy, y una unión, una conexión muy importante con la madre y el hijo, ¿no? Mira, Ahí. los movimientos rítmicos, el movimiento rítmico es como cuando tu hijo era bebé y en la cuna le Él lo hacía hace, él siempre está haciendo así y lo hace para regularse. ese movimiento, pues ese movimiento ayuda a regular el sistema Exacto. nervioso. Mira, yo desde aquí aconsejaría seguir a la cuenta de Centro Ángel El Tomatís. También en TikTok, no sé si conoces Nico y Mila, es una madre que hace movimientos rítmicos, que Creo que hace la he visto. unos Sí, ejercicios primitivos ejercicios. maravillosos. O sea, Con hay la unas... pelota, que hacen hay con pelota hacia el lado, así. ¿Es esta? ¿Esta chica? Bueno, ella hace muchos, Sí. por ejemplo, el último que ha puesto, digo, mira, este lo voy a hacer con Isabel. O sea, con los dos dedos de cada mano, pues bueno, ir haciendo así a la vez con los dos dedos, para ayudar con los dos dedos. No, no suelto el móvil porque no, no se me cae. Esto que hago lo tienes que hacer a la vez con un dibujo, o sea, con un Sí. dibujo, pero ayudar. O sea, lo que tenemos que hacer es, en nuestros hijos, al menos en los que tienen el diagnóstico de discapacidad intelectual, no es cierto. Es que no ha habido conexiones neuronales. O sea, nuestros hijos tienen todo el potencial, son como un teléfono donde hay aplicaciones que no se han bajado porque no Es se han como si estuviera desconectado. sistema nervioso. Entonces, en el caso de Isabel, porque yo, por ejemplo, veo a Jason, que es el hijo de Zaida, de esta que te decía de la Ujú. Rabbit Family, y veo los dibujos que hace y digo, este niño tiene integrados los reflejos porque como dibuja, o sea, es algo impresionante. Sin embargo, Isabel no. Tiene la capacidad de hablar, tiene picardía, porque dice cada cosa. Mira, Sí. la última cosa que me ha sorprendido, mmm, bueno, tiene una virgen enorme, que es una lámpara, pero enorme, enorme, como de 50 centímetros, que la enchufa. Ella misma la enchufa, ¿no? Y entonces se calienta tanto que como es verano, le digo, Isabel, desenchúfala. Y me dice, bueno, siempre es escatológico, pero me dice Isabel, mamá, si se tira un pedo, quema el cuadro. O sea, unas cosas que digo, ostras, pues tiene lógica en el sentido, lo dice como un bebé, pero es que digo, ostras, ella se lo imagina, o sea, como si fuera el Son Goku, o sea, es que flipo con Isabel. Por eso creo que de verdad se puede. Y yo era una negacionista, o sea, yo antes de ir a conocer a Anabel Cornago decía, no se puede. Y no se puede me daba a mí como una tranquilidad en el sentido de decir, he hecho todo lo que he podido.
porque Y realmente tú has sido una persona que ha sido muy activa y que has ido a todos los sitios a llevar a tu hija a darle lo mejor y desde ese lugar, desde lo que tú conocías en ese momento, pues no podías, igual que yo, por mis circunstancias, pues pensábamos que no podíamos avanzar. ahora que han llegado a la adultez, ya podría estarme quieta y decir, bueno, porque Isabel está en un centro mm, Sí, te lo voy a comentar ahora. lunes a las 10 con su padre, que la lleva él al centro y la recojo el jueves después del mediodía. O sea, pasa medio mes conmigo, medio mes en el centro, pero alternado. Porque cuanto más está conmigo, más le costaría separarse. Entonces lo hago por su bien, porque yo estaría siempre con ella. Pero la verdad es que son niños que agotan. Bueno, niños no, Isabel ya es una mujer de 26 años, Sí, pero es que está pegada a mí, o sea, ir al baño es ir con ella, o sea, yo es mi apéndice, vamos a todos lados juntas, al claro. parque, al cine, al Barnasur. Yo llevo a mi hija a todos lados porque esa es la terapia que hago con ella, pero ojalá, y esto, Anabel Cornago, ¿te acuerdas que fuimos Sí, al bar y al mediodía estábamos hablando? Y yo le dije eso, es que vamos, no creo que tu hijo tuviera autismo severo porque y me dijo ella, yo cuando supe el diagnóstico lo dejé todo para dedicarme a mi hijo. Y entonces yo le pregunté, ¿y si yo hubiera hecho lo mismo? Y entonces me hizo así como diciendo, y es verdad que a veces no podemos dejar de trabajar para dedicarnos a nuestros hijos, es cierto, pero lo que sí es cierto también es que trabajemos con ellos cuando estén en casa, exacto. El tiempo que necesites. porque tienen capacidad. O sea, las personas que nos asesoraban nos decían, no, es que es así, no, es una crisis, mira, con medicación se le quitará. No era una crisis, era un malestar, porque el no poder expresarte, el que tu madre no te entienda, hace que te cabrees, porque les pasa a nuestros hijos que no tienen autismo, que si no les entiendes también, jo, mamá, pues Exacto. que no te entiendan hace que te frustres, lógicamente. O sea, Sí, realmente complicado, pero es así. Bueno, que tampoco llevamos ya un ratito, pero quería comentar más. Iba a comentar la parte esa de que como tenemos momentos difíciles, que en tu caso, bueno, en el mío fue cuando mi hijo en la adolescencia, bueno, pues debido a varios motivos, al final tuvo que acelerar el hecho de que ingresara con 14 15 años en un centro residencial, ¿no? Porque fue, pues ya lo he comentado en muchas ocasiones, lo he explicado en el libro, ¿no? Por una medicación en la adolescencia que provocó como un cóctel explosivo y eso aceleró el hecho de que en casa pues no estuviera bien y que se pusiera en peligro tanto su vida como la del resto de las personas que vivimos ahí. Tengo también otra hija mayor que Alex y claro, también lo estaban pasando todos mal, ¿no? Entonces, ese momento quizás para mí fue uno de los más complicados de sobrellevar porque fue en verano, todo era un poco más complicado, Alex estaba irritable en cualquier lado, la medicación estaba muy desajustada, por lo tanto, cualquier cosa le podía hacer como rebotar y explosionar y no sabíamos ni podíamos atenderlo como Alex en ese momento necesitaba, ¿no? Y el hecho de que al final se encontrara otro lugar, pues dio paso a que se crearan pues otro espacio y que también encontrara un poco su rutina, su espacio, igual que nosotros, ¿no? Porque es lo que decías tú antes, cuando estás todo tan pegado, es como que en esa unión al final se crean como un vínculo muy tóxico. Entonces es muy difícil salir de ahí. efectivamente, es un cordón umbilical que no se rompe y al no romper el cordón umbilical es un amor, no es que sea tóxico, es que no le dejas evolucionar. Entonces, Exacto, para que nuestros hijos evolucionen, tienen que salir de situaciones cómodas. Cómodas es estar con la mamá, cómodo es hacer lo mismo siempre con el papá. Hay que ponerles en situaciones incómodas, ir a sitios nuevos, ver cómo reaccionan. Quien peor lo pasará seremos nosotros porque correrán, gritarán, no sé qué, pero necesitan de esos sitios nuevos para, para ir madurando y para mejorar. Has comentado una cosa que creo que no ha cambiado en los últimos 30 años y esto sí que debería de cambiar
y es el verano. El verano Claro, es una época horrible para los padres, sí. porque desde junio hasta septiembre, Ujú. yo afortunadamente, porque he tenido un trabajo liberal y he tenido a mis padres que ya no están y fueron una gran ayuda, pero quien no tiene a sus padres o quien no tiene personas de La confianza, mayoría. el Mm. verano es horroroso. Por eso. Eh, Sí. eh, Eso en- lo compartimos todos. van a campamentos, te llaman por teléfono, o sea, es algo que tiene Primero, que cambiar. primero que no hay lugares adecuados, y más si tienen autismo severo. Luego, que a lo mejor te lo aceptan y luego ven cómo es el niño o la niña o la persona y entonces ya en muchos casos también se ha dado de que te digan que no lo pueden tener. O lo han aceptado, pero no han podido hacer lo mismo. Yo me acuerdo que una vez pagué un casal como que iban a hacer muchas cosas y lo pagaba el mismo importe que otros niños que hacían muchas actividades y mi hijo no hacía nada. Entonces al final dices, estoy pagando como si voy a hacer muchas cosas y realmente mi hijo al final no puede adecuarse porque era un casal para niños en los cuales se incluyeron a chicos con Bueno, necesidades especiales. tal era el Colegio de Educación Especial. Yo ya he perdido contacto. Qué gran fallo, Dios mío, por mi parte, porque el Colegio de Educación Especial, antes, no sé si ahora siguen siendo igual, era como una guardería. O sea, sí, cuidaban a mi hija para que yo pudiera trabajar, pero no avanzaba nada. Y entonces nuestros hijos necesitan constantemente Solos. estímulos para poder avanzar. Exacto. Y entonces hay una dejadez, o sea, dejadez, bueno, vale, sí ha estado tranquila, le hemos puesto música, pero no. Eso, madre mía, partimos de tan atrás ahora que estamos haciendo con Isabel Tomatís y reflejos primitivos que, wow, wow, de verdad que se Todo necesita. avance, ¿no? Claro, todas estas cosas al final han hecho. Bueno, te iba a comentar, ¿tienes, ¿tienes alguna rutina o algo que te ayude a conectarte contigo antes de, por ejemplo, no sé, si como tú has comentado, ¿no? Que hay varios días que estás con tu hija y otros días que no. Entonces, ¿tienes alguna rutina que te ayude pues, a estar conectada contigo misma o que te ayude también a estar más tiempo con ella después mejor? Bueno, lo intento también hacer con ella. Para mí, hacer grounding, o sea, caminar por la playa, Descansa. si puede ser al amanecer, mucho mejor. También tengo la fortuna de que tenemos aquí un gimnasio en la playa que es maravilloso, el Davy Joy, o sea, que tiene sauna, que me relajo, que hago pesas. Voy menos de lo que debería, o sea, y también la piscina de aquí de Gavá, o sea que Que al final, yo siempre lo digo, que has de buscar ese tiempo, ese cuidado para ti, porque es la manera de que si tú estás bien, puedes dar lo mejor de ti después a los demás. En cambio, yo recuerdo en la época esa que he comentado antes, donde mi hijo no estaba bien, pues claro, no buscaba ese espacio, no podía, eran momentos complicados, todos los podemos tener, pero era como mucho más complicado. Entonces, como era como un momento en que no había ese espacio, ¿no? Entonces, era un pez que se muerde la cola. Entonces, por muy mal lo que sea, búscate 5 minutos, levántate antes o después, medita, respira, tómate el café tranquila o una ducha que se quede alguien con tu hijo y tal. Me refiero, búscate en que sea 1, 2, 3, 5 minutos al día para hacer algo para ti, que te guste, ver amanecer, caminar por la playa, tomarte un café, la ducha tranquila, leer un libro, lo que sea. Empieza por poquito a poco, por el no, tiempo que puedas y aprovéchalo. de toda la vida lo he hecho. O sea, soy una admiradora de la belleza, o sea, me encanta, no sé, las flores, la gente, o sea, me encanta mirar y disfrutar y yo creo que eso hace cargar las pilas, ¿no? De verdad que tenemos que cargar las pilas porque nuestros hijos Nos chupan todo, absorben. chupan toda la energía. Pero bueno, en ese aspecto también tengo mis peludos que me ayudan, o sea, el tener un perro también hace que camines un montón, o sea que a mí lo que más me preocupa es
poder que Isabel sea más funcional, más funcional. Me encantaría que mi hija aprendiera a leer y a escribir, sobre todo a leer para poder viajar con los libros y no sé hasta dónde llegará, ¿no? Con Maricruz Domínguez me da la confianza porque lo ha hecho con otros niños de que han conseguido leer, ¿no? Entonces, en eso estoy, ¿no? O sea, no, deseando que llegue mañana para empezar, pues el Tomatís se hace un mes sí, un mes no, pues deseando que nuevamente Tomatís, hacer los reflejos y bueno, la verdad que desde aquí también quiero mandar un saludo a mi amiga María, que pensaba que me metía en una secta cuando empecé con estas, bueno, estas terapias nuevas que parecían bueno, que eran un sacacuartos, ¿no? Un sacadinero. Eh, si lo haces, funciona, pero tienes que hacerlo y requiere de verdad de un esfuerzo, ¡buah! Gigantesco. Físicamente ni te lo puedes llegar a imaginar cuando me agacho con Isabel a hacer el macaco. El macaco tengo que poner las manos, el culo empinado ahí y caminar como un macaco. Madre mía, que yo le digo a Isabel, Isabel, la pierna derecha al pie izquierdo. Le digo a Isabel, fíjate el nivel de comprensión que tiene. Hay un ejercicio que hacemos que tenemos que inclinar la cabeza, ¿no? Digo, tienes que tocarte la oreja. Y entonces Isabel hace así. Porque yo le explico que tiene que tocarse la oreja con el Con el hombro, hombro. pero no lo entiendo. Digo, tienes que tocarte la oreja. Y se toca la oreja. O sea, que su nivel de comprensión es muy bajo. Y nada, tenemos que seguir y seguir y seguir. Es lo que hay. Yo lo que el ejercicio que estaba haciendo con Alex, lo que hago es primero hacerlo yo, que él lo vea o vea el vídeo, y entonces con eso él ya lo capta y puede, digamos, Isabel repetirlo. lo capta. Isabel no lo capta. O sea, Alex sí, porque él, digamos que imita un poco lo que hace. Si yo he hecho, incluso alguna vez hace años había puesto un vídeo que haciendo así en el coche, bailando y tal, haciendo para adelante, y él imita mucho. Entonces, eso sí lo capta. Entonces, por eso lo que hago es que o pongo el vídeo o lo hago yo y luego para hacerlo él. Claro, al principio puede costar un poquito más, pero poco a poco sí lo interpreta, ya, lo repite. bueno, pues, Bueno, la verdad que me está gustando mucho la entrevista. bueno, me alegro. Y yo, bueno, quería decir una cosa. Si tuvieras que decir a las personas que están, bueno, ya hemos hablado de lo que están pasando por hacer, ya estamos dicho que están en el camino a otras personas que quieran saber más. Pues le hemos dicho muchos tips, ¿no? Que no se rindan, que busquen otra ayuda. Que bueno, también la información que daremos de Cetotomatics y de todas estas personas que me has comentado, ¿no? Pero cuando no saben qué hacer, ¿por dónde empezar? ¿Tú qué dirías? Di tú alguna cosa. Cuando uno no sabe qué hacer, que todavía no sabe que su hijo tiene autismo o que ya sabes que tiene autismo Bueno, di lo que tú veas. Cuando tiene dudas de que tiene algo y no sabe. O si ya sabe que tiene yo autismo. creo que los psicólogos hoy en día creo que han mejorado. Entonces, en cuanto tengas un diagnóstico de autismo, tienes que mirar terapias alternativas que funcionen, o Ujú. sea, y que las puedas hacer tú. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago de los reflejos primitivos, a mí me asesoran, que es por lo que pago, a mí me asesoran y yo hago unos vídeos, estos vídeos los grabo, están en Madrid, pero yo grabo los vídeos, los ven cómo los hago y me corrigen. Porque los reflejos primitivos hay que hacerlos bien. Tienes que poner, resulta que para que tu hijo pueda hablar, tienes que trabajar el dedo, la punta, o sea, el dedo gordo del pie, hay que presionarlo, hay que ponerlo bien, y si no lo haces bien, no estás activando neuronas en el cerebro de tu hijo. Hay que hacerlo bien. Y hay un respaldo científico detrás. O sea, ¿qué es lo que estamos trabajando? Hubo un proceso en Isabel que yo no me di cuenta, que quizás gateó poco, no lo sé, no sé cuándo, a qué edad, a los 9 meses tenía que haber integrado el reflejo asimétrico del cuello, no lo hizo y a partir de ahí empezaron las dificultades. ¿Tendría autismo? Sí, pero tendría el autismo que tienen otros niños que tienen autismo, pero sabe leer y escribir.
que para mí es importante que ella pueda tener más nivel de comprensión. No tanto leer como escribir, no, porque ella coge el YouTube y se busca al David Bisbal o a la Rosana, puede decirlo, ¿no? Ujú. Pero el nivel de comprensión, o sea, y vamos a ver, tengo que ¿A dónde trabajar llega? eh, y espero conseguirlo. Espero que alguna vez me hagas la entrevista, Loli, y te diga, mira, Eso espero, ahí estaré. veas a Isabel leer y esto de confianza a otros padres, pues para trabajar ellos también, ¿no? O sea, Yo si tuviera que decir algo, a ver, algo más que diría es eso, de que no se rindan, de que sigan adelante, de que nunca es tarde para empezar. Nuestros nunca, hijos tienen 26 años. nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. O Yo, sea, tengan la edad que tengan, yo estoy haciendo cada semana, una vez a la semana con mi hijo, esos ejercicios. Llevo tiempo también dándole el producto natural que ha mejorado, ha remitido las crisis, está mucho más tranquilo. Y eso también ha ayudado a que ahora podamos empezar a trabajar todo esto. ¿Qué faltaría? Pues empezar también con la alimentación para hacer rutinas y hacer yo, mucho más. Pero es que nunca es tarde. Loli, la alimentación es básica, porque a mí, por ejemplo, no me cogían a Isabel en el centro Ángel si no dejaba el gluten, el azúcar y la lactosa. Entonces, la doctora Bellón me hizo una carta para el centro y efectivamente se lo quitaron. Y yo he notado una desinflamación en Isabel, ha perdido peso y además, pues bueno, que está más tranquila. O sea, ella no es alérgica al gluten, pero sí que hay una cierta intolerancia a niños que no duermen, por Y ejemplo, sí, probablemente sean intolerantes, no alérgicos. Y no es tan complicado quitar el gluten. O sea, yo alucino como a veces con algunas madres, hoy es que el gluten, no es que el gluten. Pues si lo quitas, es que es facilísimo. Hay hombre, pasta sin gluten, hay pasta de arroz, hay espaguetis de arroz, cocinas garbanzos, lentejas. Es que no es tanto, es quitarle el pan, quitar el azúcar. Es tan fácil claro. y los beneficios es que los notas tan pronto. Y si algún día hay un cumpleaños, una excepción, pues bueno, nos lo saltamos y luego si esa noche no duerme, pues ya sabemos por qué ha sido. Pero Exacto, te iba a comentar que al final es probar, la única manera de saber si funciona o no es probarlo. Y en tu caso, pues ha demostrado que le ha ido mucho mejor. Y lo del azúcar, por ejemplo, sí que es verdad que a los chicos así, pues les ponen más irritables, porque Alex, por ejemplo, era de comer muchas cosas así dulces. Incluso a mí me comentaron que había habido un cumpleaños que estuvo más irritable. Claro, porque el azúcar al final lo que hace es provoca el que estés más irritable en ese sentido. Por eso es importante pues conocerlo, saber lo que le viene bien o no, y cuando está más con esas crisis, saber qué ha comido o no. Y a partir de ahí es toda una observación. Yo creo que el paso está en la observación. Observar qué es lo que le va bien, qué es no lo que le va bien, qué funciona, lo que come, cómo le sienta bien, no le sienta bien. Y todo es así. Es observación, es observar lo que bueno, funciona y todo. observar. O sea, en niños pequeños es observar y anotar. Y en mayores. O sea, yo lo tengo todo anotado de Isabel. ¿Qué ha comido ese día? ¿Por qué ha reaccionado así? Y podemos estudiarlo. ¿Por qué yo lo anoto todo? Porque, bueno, en el caso de Isabel, al poco tiempo de tener la menstruación, empezó con las crisis epilépticas. Y hay muchos niños con autismo con epilepsia. Y eso es terrible, porque una crisis disruptiva se puede manejar, pero un ataque, una crisis epiléptica, ellos es como una descarga eléctrica, pero en mi corazón te aseguro que es un desgarro cada vez que pasa, o sea, es horroroso. Y a nosotras nos pasa antes de la menstruación, después de la menstruación. Convulsiona 2 veces al mes y el día que convulsiona puede hacerlo varias veces. Entonces, Estás en alerta. Estás en alerta. es horroroso. O sea, ya te digo, ¿por qué? Porque normalmente ocurre durmiendo y si está durmiendo y está mal puesta la almohada, se puede asfixiar. Mi hija duerme conmigo cuando está conmigo, porque si estuviera en una habitación yo temo no poder escucharla. Entonces, y en el centro, afortunadamente, la vigilan con una cámara, vamos, respetando su intimidad, pero
en cuanto escuchan que está convulsionando, porque es una emergencia, bueno, es algo que pone en riesgo su salud. Entonces, es muy duro tener autismo y también crisis epilépticas. Pero bueno, por eso a nosotros nos pasó cuando Isabel tenía 13 años. Por eso a veces dices, jo, Dios mío, que me quede como estoy, ¿no? Porque no sabes cuánto más se puede complicar todo, ¿no? Así que siempre hay que dar gracias a Dios por eso. Pues sí, la verdad que sí. Ya sé que es complicado y que siempre cuando cada mes pues vas a tener la misma sensación, pero lo importante es que estás ahí a su lado y que también está bien cuidada por lo que me comentas, que están ahí atentos a cuando está en esa fase, ¿no? Y bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Bueno, Sí, podemos porque ya estar me tengo aquí que ir, hasta Loli. horas, pero vamos a dejarlo un poco aquí. Y la verdad que te quiero dar las gracias porque sabes que hace mucho tiempo que iba detrás de esta entrevista y que por cuestiones de agenda no habíamos podido hacerla No, antes. al final lo hemos hecho. O sea, Sí, y a y ti con el gran camino que llevas, ¿no? El gran camino del corazón. O sea, muchas gracias. Bueno, te quería decir antes que nada que si quieres comentar tu cuenta, que te sigan, que tienes un blog, que antes de despedir un poco así al final, pues que si quieres decir alguna cosita más. bueno, cuando Isabel tenía 10 años, empecé un blog que se llama La princesa del país de nunca jamás. Empecé el blog porque en el 2010 detectaron a mi madre Alzheimer, ¿no? Y entonces no me quería olvidar de tantas cosas que se nos olvidan, porque se nos llena el disco duro, ¿no? De tantas cosas bonitas que me decía Isabel, porque hay páginas en las que esta la tengo muy grabada, porque una vez le llevé agua a mi hija y me dice, te quiero. Y le digo, ¿y por qué me quieres? Y me dijo, porque estás aquí. O sea, que tu hijo te diga porque estás aquí, Ah, pues, pero de punta. increíble. Pero la cerré, o sea, el blog puedes entrar a La princesa del país de nunca jamás, pero cuando hubo la pandemia y falleció mi padre, cuando falleció mi padre ya lo cerré. Ya no ha vuelto a escribir, ¿no? Después falleció mi madre y luego volví a las redes. Yo volví a las redes porque, y de hecho volvimos habíamos estado un poco alejadas, pero volví a las redes porque cuando Isabel entró en el centro a los 6 meses, contra mi voluntad, Isabel fue ingresada en el hospital psiquiátrico. Yo estaba en contra de la medicación y tengo que decir una cosa, mi hija es distinta a todos, todos son distintos, ¿no? Pero Sí. cuando estás en un centro y están todos bastante medicados, están muy igualados. Son personas que se parecen mucho. El que no está medicado se nota bastante. Entonces, bueno, Isabel, pues bueno, era una persona que iba por libre y entonces tenemos que decir que para pacificar a nuestros hijos, por favor, fuera la medicación. Se puede pacificar de otras maneras, ¿no? Entonces, yo sé que Alex, por ejemplo, toma medicación, creo que le han rebajado Han rebajado un poco, ahora está mejor. porque bueno, Isabel toma inmunocal, el inmunocal le ha venido muy bien para regular la conducta Igual y, que a Alex. y afortunadamente, pues bueno, ahí estamos. ¿Por qué volví a entrar en redes? Porque de verdad no sabía dónde acudir. Dios mío, la noche, era pandemia. Fui al juzgado. La jueza había autorizado a ingresar a mi hija, pero no sabía ni lo que era el autismo. Una niña indefensa en un hospital psiquiátrico mezclado con personas que tienen enfermedades mentales. Yo lo viví fatal, Isabel no. Isabel no fue consciente, porque Isabel cuando estuvo una semana, cuando salió, me dijo, quiero ir a ver la tele con los señores. Y era porque, bueno, ella había estado, bueno, costó quitarle la medicación toda la que le habían puesto, tuvo muchas crisis epilépticas, pero a partir de ahí vieron en el centro que se puede manejar de otra manera. O sea, cuando Isabel no quiere hacer una cosa y tengo que decir otra cosa, pues, siento Loli, No, no, tranquila, este la es un espacio abierto. Puedes decir lo que quieras. mayoría de las mamás que a mí me siguen, hay pocas que tengan niñas, la mayoría son que tienen hijos. Los niños y las niñas no tienen nada que ver. O sea, me refiero, es mucho más fácil manejar
a pesar de lo complicado que es el autismo, un chico va a aprender, aunque tenga discapacidad intelectual, aunque va a aprender a gestionar su sexualidad, un hombre, ¿sí? Y una mujer no lo va a saber hacer. No todas, ¿no? Pero me refiero que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, la sexualidad es muy importante en los chicos. Por eso cuando son adolescentes, los chicos saben masturbarse y no paran de masturbarse. Y eso es bueno, porque es cuando se acaba de formar el cerebro. Esa explosión, eso es positivo. Eso en mi hija no ha ocurrido. No sabe. Y tiene que aprender a gestionarlo y como no sabe, pues ahí se quedará. Otras mujeres que no son autistas, que han conectado todas sus neuronas, si no descubren su sexualidad, no pasa nada. Pero en personas que no tienen formado las conexiones cerebrales, como es en el caso de Isabel, que tiene pocas neuronas, pues eso ayuda. Los chicos, sencillísimo. Las mujeres, autistas, neurotípicas, somos una montaña rusa de hormonas. Entonces, un día te levantas y te dicen, oye, ¿cuántos hombres te dicen, bueno, al menos a mí, te va a venir la regla porque ese día estás imposible? O sea, Sí. la verdad, ser mujer y autista es durísimo. Entonces, es muy complicado manejar estas situaciones. O sea, un día está bien, al momento cambia, o sea, no es como... Bueno, eso es lo que quería decir. Me he ido por aquí y por allá. Luego cuando vea la entrevista diré, madre mía, No te corta. preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues vamos a finalizar ya este episodio sin antes darte las gracias por este espacio. Y yo quiero pues enviar un mensaje también para finalizar a todas estas personas. Ya pondré después todos los datos, ya me pasarán los datos de las cuentas que me has dicho para incluirlas por si alguien quiere buscar más interés en todo esto. Y aparte de darte las gracias, pues quiero decirles a estas personas que al final no estamos solas, que este camino quizás lo puedes empezar en el autismo o en la vida con una situación complicada, pero que ahora quiero decir que estamos en el mismo camino y que podemos recorrerlo juntas. Que no te olvides de pedir ayuda y de compartir lo que te pasa, porque eso te va a ayudar pues a sentirte mucho mejor y sentir que vas a tener a tu lado a personas que te pueden apoyar y respaldar. Sin duda, esto es muy importante, que no sientas que estás sola en este camino, que puedes pedir ayuda a quien lo necesite. Seguro que tienes o una amistad, o un familiar, o un compañero de trabajo, o una vecina que te puede echar una mano en un momento dado. Bueno, nos tenéis a nosotras también, por si queréis consultarnos cualquier Bueno, cosa, pero quiero decir es eso, a que, familias, ¿no, Loli? ¿eh? Asesoras a familias, ¿no? Yo estoy dispuesta siempre a cualquier persona que me necesite para estar allí y por eso siempre, siempre en todos los episodios van dedicados y con intención de poder ayudarles y dar recursos a las familias que lo necesiten y a cualquier otra persona que de paso pues lo escuche y dice, ay, pues me ha gustado o me interesa. Yo siempre lo doy para cualquier persona, pero siempre hago hincapié a las familias, porque quiero que se entiendan que también ellos lo necesitan y que cualquier cosita, por pequeña que sea, pues les puede venir bien. Y que al final no necesitas empezar por grandes cosas, simplemente empieza por un pequeño paso. Mira, te voy a dar un refrán que se lo cogí a Sabina Paul, que es una piloto de aquí de Gabá, que me ha Ujú. gustado mucho, que dice, mejor hecho que perfecto. Sí, Entonces, es mejor hacer las cosas que dejarlas de hacer porque las quieres hacer perfectas. Mejor hecho. Entonces me lo estoy aplicando, ¿eh? yo Porque también. procrastino mucho y creo que mejor hecho que perfecto. Yo también, yo antes era de querer hacer mucho y me he dado cuenta que no me ayuda nada, la multitarea tampoco me ayuda nada, entonces que tengo muchos objetivos, muchas cosas que me gustaría hacer, sí, pero paso a paso, primero una y luego la otra, pero empezando por eso, por una pequeña acción que puedas hacer cada día y eso te va a ayudar al cabo de un tiempo
a ver grandes resultados. Y Pues sí. cuando tengas algunos logros, por favor, escríbelos, valóralos, siéntete orgullosa de todo esto que No, estás vamos a ver, consiguiendo. logros, yo ya lo estoy viendo y Maricruz también lo está viendo, pero estoy un poco cansada de las redes, sinceramente. Igual, eh, ya sabes que tengo muchos seguidores, pero en vez de publicar en comentarios, me escriben internamente. Y esto desde aquí lo quiero decir públicamente. Que expongan, porque a veces la duda de uno es la duda de muchos. Eso también Y es a verdad. mí me hace contestar a mucha gente, me quita mucho tiempo y podrían poner, yo no entiendo por qué el feedback con los seguidores es mensaje, 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 mensajes internos que a mí me quitan mucho tiempo y me hacen agobiarme digo, madre mía, me agobia porque la verdad Claro, es que no, lo más valioso que tenemos es el tiempo exacto. y es que de verdad no doy para más, ¿no? Y a veces me agobia mucho. O sea, el tema es porque ves a gente que tiene dudas y entonces te quieren preguntar, pues Isabel qué tomó, qué hizo, qué no sé qué, no sé cuántos, pero nuevamente otra pregunta, otra, pues Y cada persona es diferente. No le puedes dar lo mismo a tu hijo que ha pasado por tu hija, ah, porque le ha dado a mí. ya Entonces, quieren saber el proceso, pues cuando pongo un post, pues escribe allí, no me preguntes, ay, qué bonita, qué no sé qué, ponlo públicamente. Yo, claro, no sé bueno, ya sabes que hicimos, uy, nena, que ya, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho eh, aquella manifestación en la Barcelona, concentración que hicimos, en que también Barcelona. hubo, ¿sabes lo que pasa? Que hubo una especie de boicot hacia nosotras, porque como lo hacían también en Madrid, ¿te acuerdas? Ah, pero hicimos muchas cosas muy bonitas. No, esto Eh, fue bonito, pero el me árbol refiero de los deseos, teníamos la pancarta, la gente que nos apoyó, bailando, o sea, sí, bailando, fue fue muy muy chulo. bonito. No, pero que me refiero que quizás viene de ahí que personas que en aquel momento pues me boicotearon y ahora me escriben por privado y no quieren ponerlo por público. Bueno, Bueno, ya veré lo que hago. bueno, pues agradecerte eso y decirnos que el amor siempre es la fuerza más poderosa que existe sobre el universo y que todo lo puede, que todo lo sostiene. El amor es lo contrario del miedo. Por lo tanto, cuando tengas miedo, actúa, porque al final llegarás al amor. Y nada, y eso a veces es ese pequeño paso que tienes que dar y que lo cambia realmente todo. Bueno, gracias, nos despedimos, nos vemos pronto. Por favor, si este episodio te ha gustado, compártelo con la persona que le pueda ayudar. Y os escucho y os espero ahí vuestros comentarios de lo que os parece. Gracias. Adiós, Broly, un abrazo.